Buenos días, vamos a ver el tema de muestreo de suelos, interpretación del resultado del análisis y los cálculos de abonamiento. A ver, empecemos. En el muestreo vamos a tocar temas como el dimensionamiento de la parcela, el recorrido que hay que realizar, algunas recomendaciones y netamente la toma de muestra. Como segundo punto vamos a ver los análisis de suelos, aprender a diferenciar un análisis de fertilidad de uno de caracterización, la importancia del pH y la conductividad eléctrica. Y como tercer punto vamos a ver el cálculo de abonamiento, tanto del nitrógeno, fósforo y potasio, que son los macroelementos más importantes, utilizando el guano de isla y también viendo algunas recomendaciones. Empecemos entonces. A ver, en un muestreo de suelo para análisis, supongamos que todo este rectángulo ya es el terreno donde nosotros vamos a realizar nuestra siembra. Tenemos que obviar ya estas partes donde haya, por ejemplo, construcciones. Si tenemos áreas forestales, también hay que obviarlas porque aquí, o sea, la riqueza o sea, varía, ¿no? Porque acá incluso la capa de arable es un poco más profunda, las raíces de los forestales pues sacan de mayores profundidades, etcétera, varía, ya entonces hay que obviarla. Áreas con problemas también, ejemplo, problemas de salinidad que pueda tener o la capa de arable sea muy pequeña, entonces hay que obviar también esas partes. Entonces hacemos un mapeo de la zona donde nosotros vamos a realizar el muestreo y aquí empezamos a caminar ya y establecemos puntos de recolección de muestra. Todos los puntitos blancos que ustedes ven aquí van a ser puntos de recolección de muestra que van a estar distanciados más o menos a unos 15, 20, 25 metros dependiendo de la extensión del terreno que tengamos ya. Entonces pasamos en cada punto, primero les he dicho que tomen la forma del zigzag porque me parece un poco más sencilla de utilizar. Pero ustedes pueden utilizar cualquier forma, ¿no? La cosa es abarcar todo el terreno y establecerlo de manera uniforme nada más. En cada punto que nosotros establezcamos, ubicamos este lugar primeramente y raspamos, pues nos raspamos la zona, lo limpiamos, sacamos los vegetales y listo, ya tenemos ya. Ahora agarramos una pala en una pala plana y le damos esta forma, una forma de V, ya, y toda la tierra que saquemos de aquí básicamente lo eliminamos, ¿no? Junto a las malezas. Ahora, una vez que tengamos ya en forma de V, el suelo a 20 centímetros más o menos, agarramos unos 3 o 5 centímetros ya de suelito y sacamos esta parte. Al sacar esta parte, vamos a tenerlo más o menos como este suelo que vemos aquí. ¿Qué hacemos? Vamos a eliminar la parte superior, la parte inferior y nos quedamos con la parte central. ¿Ya? Esa parte central será pues unos 300 gramos más o menos que vamos a ir acumulando en un saco, ¿ya? Pasamos así al siguiente punto. En el siguiente punto lo mismo. Limpiamos la zona, hacemos esta forma de V, sacamos 3 centímetros, ya sacamos ese suelo, cortamos y ya está. Ahora una vez que tengamos ya la muestra en un saco, la vaciamos y la mezclamos uniformemente y hacemos este cuarteo. ¿Qué hacemos aquí? Eliminamos estas dos partes y nos quedamos con estas otras dos. Estas otras dos la volvemos a mezclar. La volvemos a mezclar y nuevamente la dividimos en 4. Eliminamos dos partes, nos quedamos con dos, la volvemos a mezclar hasta que tengamos una porción de suelo aproximadamente de 1 kilo. ¿Ya? Ese suelo de 1 kilo que ya está básicamente seleccionado, la ponemos en una bolsa plástica, la cerramos herméticamente y la dejamos en la sombra. Ahora hacemos esta de acá, esta etiqueta que tenga básicamente estos datos. Ya la fecha de toma de muestra, la profundidad a la que queremos hacer la muestra, nuestro nombre, el nombre del propietario, la procedencia, o sea, de dónde está sacando la muestra, el cultivo que ha sido sembrado anteriormente y el análisis que te requieras, pues, ¿no? Tanto de fertilidad o de caracterización si en caso lo deseas. Ahora, algunas recomendaciones a tener en cuenta. Cuando realizamos el croquis, recorrer el campo en zigzag, ¿no? Que es lo más
más práctico, por así decirlo. Ahora, se va a hacer esta muestra 1 o 2 meses antes de la siembra. Está bien, que es lo ideal, importante. No se debe realizar la muestra si nosotros realizamos una quema o aplicamos fertilizantes o encalamos el suelo. Cuando quemamos lo que es esa práctica, aunque ya está pasando de moda porque contamina el medio ambiente, ya algunos lo siguen usando. Si realizamos la quema de, de, de hierbas o de malas hierbas, entonces quedan ahí cenizas, ¿no? Entonces eso altera la composición del suelo, entonces no es bueno realizarlo después de una quema o aplicar fertilizantes. Se recomienda también hacer el muestreo en un suelo a capacidad de campo, que quiere decir un día después de la lluvia. Si hoy llueve, entonces lo recomendable es sacarlo el día de mañana, ¿no? Porque el suelo va a estar ahí en óptimas condiciones, en capacidad de campo, como se le conoce. Ahora, las muestras deben ser tomadas a una misma profundidad, que es lo recomendable. En cultivos anuales a 20 centímetros, si vamos a hacer forrajes, para forrajes a 15 centímetros. En árboles frutales se toma doble muestra, ¿no? A 20 centímetros y otro de 20 a 40 centímetros, porque las raíces son profundas. ¿Okay? Ahora, como segundo punto les dije ya, lo que es análisis de suelos, vamos a ver también ya esta parte. Una vez que nosotros enviemos el análisis, a nosotros nos van a enviar este formato. Si nosotros hemos mandado un análisis de fertilidad, nos va a venir esto, pues no, esta tabla con estos datos, solamente hasta hasta el potasio, mejor dicho. Y si nosotros mandamos un análisis de caracterización, básicamente los datos nos van a venir completos, ¿no? Ya está. Esa es la diferencia entre una de fertilidad y una de caracterización. Aquí tenemos un test rápido para ver cómo se interpretan, ¿no? En caso de que mandemos este análisis. Nos dicen, por ejemplo, que tenemos un pH de 5.86. Entonces vemos esta primera tabla y le ubicamos 5.86, debe estar aquí en la segunda. ¿Ya? Que dice que tenemos un suelo ácido. Nos vamos a conductividad eléctrica de 0.36. Ya nos vamos acá a esta tabla. 0.36 está por debajo de 2, pues no. ¿Qué quiere decir? Que nuestro suelo es un suelo no salino. Ahora, si tenemos el nitrógeno total, que es 0.13, nos vamos a esta tablita. 0.3 está ubicada más o menos aquí, en este rango, y vemos que la interpretación, o sea que nuestro nitrógeno total, nuestro nitrógeno orgánico total en nuestros terrenos es un nitrógeno medio, ¿ya? Igualito para cada uno, materia orgánica, fósforo y potasio. Aquí vemos el fósforo, por ejemplo, que es de 10.2 ppm. Nos vamos a esta tablita y vemos primero que si nuestro terreno se riega por secano o por regadío. Normalmente es por secano, ¿ya? Y tenemos un valor de 10.2. Entonces hay que ver primero nuestro suelo, qué tipo de suelo es. Pongámosle que sea un suelo franco. Entonces nos dice, si, mira, como tenemos 10.2 ppm, está por debajo todavía de 12, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la riqueza es baja nada más. El fósforo, el contenido de fósforo en nuestro terreno es bajo, ¿ya? Igualito para el potasio, ¿ya? Igualito para la materia orgánica. ¿Está bien? Es una clasificación rápida nada más que hay que hacer esto, ¿ya? Ahora, acá tenemos lo que es el pH, que en nuestros resultados nos había dado un pH de 5.86. Ahora, era un suelo un poco ácido, ¿no? Pero todavía está muy bien. A ver, ¿cuál es la importancia del pH aquí? Lo recomendable sería de que esté entre un valor de 6 y más o menos un 7.2, ¿ya? Entre un 6 y un 7.2, que es lo más recomendable. ¿A qué se debe? A que todos los elementos, ¿ya? O sea, la planta requiere 16 elementos para crecer de forma sana. Los requiere sí o sí porque son necesarios para sus biosíntesis, para su crecimiento y desarrollo normal. Ahora, estos 16 elementos, o sea, se encuentran sin ningún problema en estos rangos de pH de 6 a 7.2 más o menos, ¿ya? Y es un pH óptimo para casi todos los cultivos, ¿ya? Vemos que en ese rango, miren,
se encuentran casi sin problema casi todos los elementos. ¿Qué pasa si ya el suelo se va volviendo ácido o demasiado básico? Pongamos ejemplo a uno de los elementos que es el fósforo. ¿Ya? Si el pH es demasiado bajo, ya tenemos un suelo con pH ácido, entonces el fósforo va a precipitar tanto con el manganeso, con el aluminio y con el hierro. Entonces se va a estancar en formas insolubles, ya entonces la planta no lo va a poder absorber, se va a ver deficiencia de fósforo. ¿Ya? Si nos vamos a pHs alcalinos, igual el fósforo, por ejemplo, tiene problemas con el calcio. Entonces se fija con el calcio y la planta va a tener problemas de fósforo, ¿no? Van a ser plantas raquíticas, no va a tener un desarrollo normal, se va a extender su crecimiento, su floración, etcétera, problemas, ¿no? Ya, entonces esa es la importancia. Mientras nosotros nos mantengamos en un pH de 6 hasta 7.2 más o menos, no vamos a tener ningún problema con los elementos del suelo y nos vamos a enfocar netamente en darle a la planta lo que es el nitrógeno, fósforo y potasio, que son los macroelementos, o sea, que son los elementos que la planta requiere en mayor cantidad, ¿no? Listo. Ahora, pasando a la conductividad eléctrica, nos ha dado un valor de 0.36. Lo hemos ubicado en un suelo no salino, que quiere decir que no va a afectarme al cultivo. La conductividad eléctrica está netamente relacionada con la salinidad del suelo. Ya a más conductividad eléctrica tenga, el suelo va a ser mucho más salino. Pongámosles que tenga un valor de 9, el suelo va a ser salino. Y si es mayor de 16, extremadamente salino. Cultivos, muy pocos cultivos van a crecer en suelos salinos. ¿Ya? ¿Quiénes son las principales sales que están afectando ahí a ese suelo para que la conductividad eléctrica sea alta? Estos son, en caso de cationes tenemos al sodio, calcio, magnesio y potasio, y en caso de los aniones al cloruro, sulfato, nitrato y el bicarbonato. Ahora, ¿qué cosa altera también la conductividad eléctrica del suelo? El tipo de riego que nosotros le demos. Es por eso que siempre se hace un análisis del agua de riego, porque el agua de riego varía, mira, una conductividad eléctrica de 0.8 a 2.5, entonces se tiene que hacer siempre un análisis del riego que nosotros le demos, ¿no? El agua de lluvia, por ejemplo, tiene una conductividad eléctrica muy baja que no afecta, ya, el poder tampón del suelo prácticamente lo neutraliza. Ahora, si nosotros imagínense que reguemos con el agua de mar, que tiene 60 de conductividad eléctrica, un índice de 60, la planta en vez que pueda absorber los nutrientes o en vez que pueda absorber el agua, básicamente se va a desecar, pues, ¿no? Y aquí el cultivo va a morir, ¿ya? Esa es la importancia. Ahora, otro punto importante que hay que tener en cuenta es de que la fertilización que nosotros vamos a usar, si nuestro suelo ya nos bota, que es un suelo salino, digamos, ya, en aquí, un valor de 8 a 16 que se encuentra en este rango, y yo quiera fertilizar ese terreno, yo no le voy a poner pues un nitrato de amonio, porque el nitrato de amonio tiene un índice de salinidad muy alto. Entonces vamos a agravar mucho más el problema. Entonces, si tenemos ya un suelo salino, recomendable sería ponerle, por ejemplo, un nitrato manganésico, que su índice de salinidad es muy bajo. ¿Ya? Si tenemos aquí un índice de salinidad de menor a 2, ya no hay ningún problema y le podemos poner un nitrato de amonio, un sulfato de amonio, etc. Ya, también importante para esos temas. Por último, vamos a ver el cálculo de abonamiento. El cálculo de abonamiento, ya vamos a pasar a este tema. El análisis nos bota ya un 0.13% contenido de nitrógeno en nuestro terreno. Eso se interpreta de que por cada 100 kilos de suelo va a haber 0.13 kilogramos de nitrógeno orgánico, o sea, en descomposición. Ahora, lo que necesitamos primero conocer es el peso de una hectárea, ya para saber cuánto de nitrógeno tenemos ahí en nuestro terreno. Y el peso de una hectárea está definido por el área, por la densidad aparente. El área de una hectárea ya tiene 100 de ancho, 100 de largo y 20 centímetros o 0.2 metros de profundidad, donde está básicamente los nutrientes para la planta. Ya entonces ahí se multiplica 100 por 0.2 y nos da el área, el cual sería 2000 metros cúbicos. Bueno, ahora la densidad aparente
varía en función al tipo de suelo que nosotros tengamos. Si es un suelo arenoso, si tenemos un suelo arenoso, la densidad aparente varía de 1.55 a 1.8. Y si es arcilloso, de 1.2 a 1.3. O sea, más valor para el arenoso. ¿Y qué es la densidad aparente? La densidad aparente no es más que el peso del suelo seco. Ya esto se determina en laboratorio, pero es un peso de suelo seco y se puede expresar en gramos por centímetro cúbico porque tiene tres lados, ¿no? Esto se determina con aparatos en laboratorio, ¿ya? Y aquí vemos ya lo promediado. En el caso de nuestro suelo, es un suelo franco arcilloso, por lo que vamos a tomar este valor de 1.35. Como está en gramos por centímetro cúbico, nosotros queremos transformarlo a kilogramos por metro cúbico. Entonces hacemos esta transformación y tenemos un valor de 1350 kilogramos por metro cúbico. Ahora lo único que nos queda es multiplicar lo que es los 2000 metros cúbicos del área por la densidad que es 1350. Aquí está la multiplicación. Y obtenemos un valor de 2.700.000 kilos de suelo por hectárea. O también 2,7 por 10 a la 6 kilogramos de suelo por hectárea, que es una forma resumida también. Ahora, este dato nos daba ya que por 100 kilos de suelo había 0.3 kilogramos de nitrógeno orgánico. Entonces, si ya hemos calculado el peso del suelo, 2,7 por 10 a la 6 kilogramos de suelo, ¿cuánto de nitrógeno orgánico habrá? Una simple multiplicación en aspa nada más y nos da este valor. Que en esta cantidad de suelo hay 3.510 kilogramos de nitrógeno orgánico por hectárea. Ahora, el nitrógeno orgánico está todavía en descomposición por los microorganismos del suelo, etcétera. ¿Ya? A nosotros lo que nos importa es el nitrógeno mineral, lo que se va a mineralizar de este nitrógeno orgánico. Ahora, eh, vamos a ver esta tablita. ¿Cuánto se mineraliza? Mira, acá tenemos una tasa de neta de mineralización de nitrógeno dependiendo del bioma en el que nos encontremos. Ya el bioma más o menos en el que yo me encuentro es un pastizal semiárido. Entonces, según Sharif, nos dice que la tasa de mineralización en esa zona ya es de 1.822 por ciento al año. ¿Está bien? Si en caso yo me encontraría en la selva, tomaría pues este valor de acá abajo, ¿no? El 4.32, o sea, una tasa de mineralización superior debido a la temperatura también del ambiente, ¿no? Listo. Tomamos este valor entonces de 1.822. Este va a ser mi tasa de mineralización. Multiplicamos por 1.822 y ya nos da 63.95 kilogramos de nitrógeno ya mineral por hectárea y por año. Ahora, estos 63 kilos lo vamos a obtener nosotros, pero al año. Ya, ahora, como el cultivo de quinoa solamente, yo estoy tomando el cultivo de referencia a la quinoa. Como la quinoa solamente todo su ciclo vegetativo es de 6 meses, ¿cuánto voy a tener a ver de este disponible? Solamente la mitad, ¿no? Porque en un año tengo esta, en medio año tendré por la mitad, ya que es 31.97 kilogramos de nitrógeno mineral. Ahora, ese nitrógeno mineral ya prácticamente está disponible para las plantas, ya, pero imagínate, todo lo disponible, o sea, también lo toman, eh, digamos acá, todo esto es lo disponible, que representa 31.97, ¿ya? Una parte pues lo tomarán quienes, a ver, los microorganismos del suelo, una parte de ese nitrógeno mineral se va prácticamente a lixiviar, otra parte de ese nitrógeno se va a evaporar, ya porque NH4 se evapora, el NO3 generalmente se lixivia, y también utilizan como energía los microorganismos, ¿no? Y también algunas plantas, la mala hierba como le decimos, también van a extraer una parte de este nitrógeno. Entonces la planta, netamente la quinoa, ¿cuánto va a absorber de eso? A ver, según esta tablita, ya con su fuente, dice que el nitrógeno mineral del suelo, ya, o sea, por el cultivo solamente se ha aprovechado un 40% nada más. ¿Ya? Entonces aquí le multiplicamos por un 40% y solamente 12.78 kilogramos de nitrógeno van a ser aprovechados netamente por la quinoa. Ahora, listo, hasta ahí, ya estamos por terminar ya. La extracción del cultivo de la quinoa para el nitrógeno,
ya es de 80. O sea, tenemos que darle 80 kilos de nitrógeno en 6 meses para que no haya deficiencias de nitrógeno por parte de la quinoa. Mm, Ahora, restándole, mira, 80 lo que necesitamos, 80 menos lo que nos aporta el suelo 12, nos daría una deficiencia de 67.22 kilos de nitrógeno que tenemos que darle mediante fertilización. Ahora nosotros vamos a utilizar el guano de isla, el cual nos indica su riqueza. Aquí está, ¿ya? Esta es la riqueza del guano de isla, tanto de nitrógeno, fósforo y potasio, porque contiene los tres macroelementos. Aquí está la fuente de donde he sacado eso, ¿ya? Esa riqueza. Ha salido de una exposición de Linea en el 2020, donde han publicado la riqueza de los principales abonos, ¿ya? Y ¿por qué utilizamos el guano de isla también? ¿Por qué no utilizamos otro? Ya ustedes pueden utilizar cualquier abono, pues no es hacia libre criterio. Yo estoy utilizando el guano de isla porque es uno de los que están considerados para, según el reglamento técnico de la producción orgánica, para, cultivos orgánicos. Ya, solamente este me permite utilizarlo y estas otras, ¿no? La más accesible para mí es el guano de isla. Ahora, agarramos esta tablita. Un promedio de 12 vamos a ponerle. ¿Qué quiere decir? Que en 100 kilos de guano de isla hay 12 kilos de nitrógeno mineral. Entonces, como nosotros necesitamos 67.22 kilos de nitrógeno, ¿cuánto de guano de isla compraré? Entonces me sale 560 kilos de guano de isla. Ahora, miren, nosotros del fertilizante inorgánico que le pongamos, ya, en este caso fertilizante orgánico, el nitrógeno aprovechado, o sea, el fertilizante orgánico aprovechado solamente es un 30%. O sea, quiere decir que del total de fertilizante orgánico que le pongamos al suelo, 70% se va a perder y 30% nada más va a ser el que va a ser aprovechado por la planta. ¿Ya? Entonces, este que hemos calculado es el neto, pues, o sea, el 30% que nosotros necesitamos. Necesitamos llevarlo todavía a un 100%, ¿ya? Llevándolo a un 100% y multiplicándolo en aspa nos da 1866 kilos de guano de isla. A ver, me dejo entender. Nosotros debemos aplicar en el campo 1866 kilos de guano de isla. ¿Para qué? Para que se pierda 70% por factores que ya les había comentado. Ya hay muchos factores por los que se pierde. Y 560 gramos van a ser, o sea, 560 kilos van a ser los netos que la planta va a aprovechar para que pueda sacar los 67.22 kilos de nitrógeno. Ahora, aquí hay que establecer, pues, no hay que tal vez ponerle todo el abono en un mismo momento, ¿no? Hay que tal vez separar en dos etapas la fertilización para que no haya muchas pérdidas también. ¿Ya? Entonces eso es todo, chicos. Llegaríamos a esta cantidad que es un 100%, 1866 kilos de guano de isla, que dividido entre 50 nos dan 37 sacos. Bueno, 37 sacos de 50 kilogramos cada uno. ¿Okay? Ahora, pasamos al fósforo. Según el resultado nos dan 10.2 ppm, ya que significan partes por millón. ¿Qué quiere decir? Que en 1 millón de kilos de suelo, que de 1 millón de kilos de suelo, 10.2 kilos son de fósforo. Eso es su interpretación. Entonces, si nosotros tenemos 2,7 por 10 a la 6 kilos de suelo por hectárea, ¿cuánto de fósforo tendremos, pues, ¿no? en esta cantidad de suelo? Multiplicamos nuevamente en aspa y nos dice que en ese suelo hay 27.54 kilogramos de fósforo. Ahora, vemos que el guano de isla, o la forma de absorción de las plantas, o todos vienen en esta presentación de P2O5, no vienen como así, como fósforo. Entonces nosotros tenemos que convertir esta cantidad que está como fósforo a P2O5. ¿Y eso cómo se logra? Multiplicándole por este factor nada más, ¿ya? 2.29. Multiplicamos esta cantidad por 2.29 y nos da 63.06 kilogramos ya de P2O5 por hectárea. Y siempre tenemos que hacer esta conversión. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿por qué? Por este factor.
¿ya? Entonces vamos a ver por qué por ese factor. Eh, Vemos el fósforo y acá vemos el P2O5. El peso atómico del fósforo es 30.97, del oxígeno 16. El peso molecular ya del P2 es 61.94, es el doble. Y 16 y 5 oxígenos hacen 16 por 5, 80. Sumamos estos dos y nos da el peso molecular, que es 141.94. Ahora, este es el peso total pues, de esta molécula, ¿no? Entonces, si lo dividimos, el peso total de la molécula entre el peso molecular de la cantidad de fósforos que contiene, ya nos da este factor de 2.29. Ahora, si nosotros tenemos fósforo y queremos llevarlo a P2O5, le multiplicamos por 2.29. Y si nosotros tenemos P2O5 y queremos llevarlo a fósforo, lo dividimos entre 2.29. Igualito para el potasio, ¿ya? El mismo procedimiento y el factor nos sale 1.2. ¿Está bien? Entonces listo. Trabajamos solo con este factor nada más. Ya está transformado en P2O5. Esta es la cantidad entonces que tenemos en una hectárea. La cantidad de P2O5. Ahora, como ya saben, todo lo disponible, la planta solamente lo aprovecha un 30%. El 70% del fósforo, aquí menciona que se pierde. Bueno, aquí el fósforo solamente aprovecha de un 10 a un 40%. Yo le he puesto 30%, ¿ya? Y aquí está un 30%, serían 18.918 kilogramos de P2O5. Ahora, aquí nuevamente la extracción del cultivo para el fósforo. El fósforo nos pide 80 también, 80 kilos de P2O5. Y restándole lo que tiene el suelo, nos da una deficiencia de 61.082 kilos de P2O5 que tenemos que aportar mediante el guano de isla. Ahora, el guano de isla, su riqueza para el fósforo es de 10 a 12, promedio de 11, ¿no? Entonces, en 100 kilos de guano de isla, tenemos una riqueza de 11 kilogramos de P2O5. Si necesitamos 61, ¿cuánto de guano de isla va a ser? ¿No? Una multiplicación en aspa y tenemos esta cantidad de 555.29. Ahora ya les dije, esto solamente representa un 30%, un 70% de todo ese guano se va a perder. Llevamos a un 100% y nos da 1850 kilos, ¿no?, de guano de isla, que es equivalente también a 37 sacos, igual que el nitrógeno, ¿no? O sea, aquí sí con 37 sacos vamos a tener tanto el nitrógeno como el fósforo también. ¿Está bien? No vayan a poner 37 sacos para el nitrógeno y 37 sacos para fósforo. Ya, porque un S37 sacos se supone que tiene ya el nitrógeno, ya el fósforo y también va a tener una cantidad de potasio. Entonces ya está. Necesitamos 37 sacos para suplir las deficiencias de fósforo. Ya, estas deficiencias que teníamos acá. Listo. Y el potasio, por cuestiones de tiempo no lo voy a hacer, pero es el igualito, el mismo procedimiento. Lo único que va a variar en el potasio es esta, pues, ¿no? Esta. No lo vamos a multiplicar por 2.29, sino por 1.2. Llevamos de K a K2O y ya está. Prácticamente sale rápido. Entonces, les dejo las referencias bibliográficas, a ver si quieren ustedes abarcar un poquito más en este tema. Ya aquí están los laboratorios, los investigadores que han sacado básicamente esos datos que les he mostrado para calcular las pérdidas de los abonos o las pérdidas